Supercopa de España sin Mbappé. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo os quería hablar de este primer título al que podemos aspirar en este año 2026 y es la Supercopa de España. Primero jugando contra el Athletic de Madrid y si conseguimos ganar este primer partido pues ya habrá que esperar a saber si es el rival el FC Barcelona o el Athletic Club de Bilbao. En realidad el rival lo vamos a conocer antes de nosotros jugar contra el Athletic de Madrid, pero como estoy grabando el vídeo antes de saber ninguno de los dos resultados, ya que todavía no han jugado, pues prefería puntualizarlo de esa manera. Y el vídeo lo he ilustrado de esta manera, sin Mbappé, porque al fin y al cabo es el jugador que está acaparando todo el rango goleador, toda la capacidad goleadora del equipo, además de otra serie de cuestiones. Es, si no me equivoco, un jugador que lleva acumulado el 50 o 50 y pico por ciento de los goles del equipo, y es evidente que cuando tú pierdes o dejas de tener, o no tienes más bien, a un jugador de este calibre en un partido importante o en varios partidos importantes o por lo menos en dos que te pueden llevar a un título, pues es evidente que es una baja que como mínimo debe comentarse. Y bueno, el delantero francés no va a estar en esta Supercopa de España, como sabéis, está lesionado de la rodilla, ha sido la lesión de Schrödinger porque ha estado lesionado y no ha estado lesionado durante varios partidos, en unos ha descansado, bueno, quizá en el menos conveniente de todos, que era el Manchester City, o el que por lo menos por nivel de rival o por lo menos en cuanto a estatus, a pedigrí del partido, es el que más sorprende que no haya querido forzar en ese partido y sin embargo sí haya colado 90 minutos contra el Alavés y 90 minutos sobre todo contra el Talavera, luego los del Sevilla, siendo el último partido en el Bernabéu y con ese super mega ultra récord que tenía que superar y ni siquiera sucedió eso, dando a lugar un bochornoso partido que hizo contra el Sevilla. Pues bueno, por forzar en esa serie de partidos, ahora podemos entender que es un jugador que no está para disputar un título con el Real Madrid. Lógicamente el equipo tiene otra serie de problemas, tiene problemas en el centro del campo, tiene problemas en la línea defensiva, tiene problemas como confección del propio equipo, como idea de jugar, entonces el equipo tiene varios problemas más allá de Mbappé, eso está más que claro. Entonces, ¿qué podemos esperar del equipo sin Mbappé? Bueno, yo creo que en este caso, creo que el 11 de ambos partidos, si se dieran, ojalá sí, los dos partidos, está bastante claro. Creo que es el 11 que va a repetir del partido contra el Betis. Portería Courtois, por supuesto. Lateral derecho Fede Valverde. Lateral izquierdo Carreras. Pareja centrales Rüdiger y Asensio. Centro del campo para Tchouaméni, Bellingham y Camavinga. Y arriba Vinicius izquierda, Rodrigo derecha, Gonzalo en punta. Creo que hay pocas dudas al respecto. Arda Güler se ha caído un poco y respecto a la capacidad física, el envión físico que le da Camavinga al equipo, teniendo en cuenta que con la entrada de Rodrigo, quieras o no, aunque estés cambiando a Gonzalo por Mbappé, que en cuanto a presión, en cuanto a unirse al centro del campo, en cuanto a conjugar de mejor manera el equilibrio sin balón del equipo, en cuanto incluso a ofrecerte ese punto de apoyo con el que poder respirar en ciertas ocasiones y no tener la necesidad de sacar el balón jugado de manera perfecta, ya que poniéndole el balón a un jugador que se lo puede quedar de cara y puede abrir a los costados o empezar a triangular el juego. Gonzalo es mucho de bajar a recibir para poder dar ese punto de apoyo al equipo. De hecho, si lo veis, está constantemente Gonzalo metiéndose casi en zona de centro del campo únicamente por eso, por tratar de dar ese punto de apoyo, ese apoyo entre los extremos y los centrocampistas. Pues creo que en este momento está bastante claro que Camavinga tiene ganada la partida. Y obviamente no creo que haya mucho que decir sobre el resto de jugadores. Bellingham obviamente va a jugar, Valverde está de lateral derecho, así que va a jugar, Tchouaméni también, Vinicius entendemos que también, aunque ahora mismo podría ser un debate, pero no creo que Xabi Alonso, teniendo en cuenta que no está Mbappé, se vaya a meter en un debate de no poner a Vinicius jugándote un título, vamos, creo que sería altamente sorprendente. Rodrigo a día de hoy evidentemente no lo vas a quitar, porque encima de que por estado de forma está claro que es uno de los mejores del equipo, si no el mejor a día de hoy, ya que Mbappé está lesionado y Arda Güler está un poco defenestrado, Jude Bellingham va un poco a tirones, pues ahora mismo se puede decir sin asomo de duda, yo creo que Rodrigo es el jugador más en forma a nivel de todo en el equipo, y es que esta es la realidad. Y ya sabemos que Rodrigo, ya estamos en cuarto de universidad con Rodrigo, o sea, ya sabemos que este jugador se pasa muchos meses diciendo no sé ni por qué está en el campo, pero cuando pilla ese mes y medio en el que Rodrigo empieza a tener esa capacidad para producir, es un auténtico animal. Hace cifras absolutamente increíbles, de hecho casi todas las temporadas
que ha tenido buenas cifras. Bueno, si es que en realidad casi todas las temporadas ha tenido buenas cifras, pero las ha tenido buenas porque las ha incrustado en un periodo de tiempo bastante corto. De hecho, muchas veces ha coincidido con esos pocos momentos en los que ha podido jugar en la banda izquierda, pues por lesiones de Vinicius especialmente, y ahí sí que, pues teniendo en cuenta que es una zona que le va más cómoda y además es un jugador que en ese momento lógicamente quiere tener ese hambre por reivindicarse, pues le da un puntito más a lo que suele hacer por el otro lado, y en esos partidos sí que hemos visto momentos en los que igual Rodrigo en 4 o 5 partidos te ha producido casi el doble de goles respecto a los partidos jugados, o sea, una barbaridad. Y está claro que el brasileño ahora mismo, como decía en el vídeo incluso, pues tiene el pie calentito, porque ya no es solo que se le vea, porque es que se le ve, se le nota que tiene un punto mayor de electricidad, que está con confianza, que está perdiendo más balones, que no se comenta, pero Rodrigo es un jugador que alterna entre los 8 o 12 pérdidas de balón o una cosa así, bastante cercana, porque es un jugador que no termina de arriesgar excesivamente, aunque hay muchas veces que se encuentra en un 3 para 1, en un 4 para 1 e intenta hacerlo individual, eso sí que lo lleva haciendo desde que llegó al Real Madrid. Es un jugador bastante seguro en cuanto a poder darle el balón y no perderlo, salvo cuando está realmente mal y encima está en contextos adversos, ya digo, que se encuentra contra 2, contra 3 jugadores, encima de partiendo desde una zona poco cómoda para él, porque es un diestro jugando en la derecha. Cuando te metes hacia adentro tienes los perfiles cambiados, no tienes el balón protegido y lo tienes bastante a merced de que el rival, metiendo bien el pie, te lo pueda sacar perfectamente. Pero sí que mismamente contra el Betis, creo recordar, no sé si en la primera parte, 19 pérdidas de balón. Son números poco corrientes para Rodrigo, pero ya digo, a mayor riesgo es evidente que vas a perder más balones. Este tipo de jugadores, Dembélé, Vinicius, Neymar, Messi, son jugadores que de las 20-22 pérdidas es muy difícil ver que vayas a verle en un partido. De hecho, necesitas que esos jugadores pierdan esos balones, porque en el momento en el que tú veas que esos jugadores están perdiendo menos de esos 18, 19 balones, dices, entonces este jugador no está haciendo lo que le hace diferencial. Este jugador no está tratando de desbordar, no está tratando de eliminar a rivales, no está tratando de romper el entramado táctico del rival, y es tu jugador diferencial, o tiene que ser uno de tus jugadores diferenciales. Luego podemos hablar también de salvedades, en el caso de que sea un partido realmente importante, en el que la pérdida tengas que controlarla al máximo porque tengas un jugador o un equipo que transicione realmente bien y que a ti en concreto no se te dé bien frenar precisamente ese tipo de juego del rival, y ahí sí que igual pues puedes moderar un poco las pérdidas, aunque claro, vete tú como entrenador, seas quien seas, a decirle, oye, Messi, que no pierdas balones. Claro, el Messi te va a mirar con una cara que dices, bueno, haz lo que absolutamente quieras. Y luego creo que sería enormemente sorprendente que no jugase Gonzalo. Es evidente, ya no solo por su hat-trick, sino porque el propio Xabi Alonso ha dicho que Gonzalo no juega únicamente pues porque está Mbappé y es la posición que debe ocupar. Yo ya sabéis que no compro nada a eso. O sea, el debate este que se ha generado sobre si Mbappé o Gonzalo, o Vinicius o Gonzalo, me parece un poco, y a veces incluso absurdo, porque es que pueden jugar los tres perfectamente. Y muchos dicen, no hombre, no, pero ¿cómo vas a poner a Mbappé en la derecha? No estoy poniendo a Mbappé en la derecha. Pero ¿cómo vas a poner a Vinicius en la derecha? No estoy poniendo a Vinicius en la derecha. Pero ¿cómo vas a poner a Mbappé en la izquierda? No estoy poniendo a Mbappé en la izquierda. No, simplemente Gonzalo, os expliqué en algún que otro vídeo y uno en concreto en el que con la pizarra táctica analizaba lo que podía darnos Gonzalo. Pero en este caso, como no está Mbappé, pues creo que es evidente que Gonzalo va a ir en punta, Rodrigo va a la derecha y Vinicius va a la izquierda. Aún así, con estos jugadores que he nombrado, está claro que se pueden ir alternando distintos esquemas. Hemos visto a Rodrigo incorporándose a la línea de 4 centrocampistas, dejando como doble punta a Vinicius y a Gonzalo. Eso aleja a Vinicius de la banda y lo mete más por dentro, aunque en esas situaciones necesitamos que Vinicius sea de nuevo Vinicius, es decir, que sea un jugador que esté constantemente sin balón moviéndose, porque de Vinicius se ha hablado mucho siempre cuando tiene el balón, su capacidad para desbordar. Se está hablando mucho ahora de su capacidad sin balón, pero en la faceta defensiva, es decir, en si presiona o no presiona, en si mantiene la presión, en si tapa líneas de pase a los centrocampistas, en si repliega con el equipo o de manera rápida, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero una de las principales cualidades de Vinicius Jr., una de las cosas que le hizo ser el mejor del mundo, o por lo menos estar en esa terna, desde luego era Balón de Oro claro, fue sus movimientos sin balón cuando el equipo tiene el mismo. Sus rupturas, su interpretación del espacio, su capacidad para hacer constantes desmarques, su capacidad para estresar la línea defensiva, a los componentes de la línea defensiva.
eso es lo que hacía en parte diferente a Vinicius. Si Vinicius va a estar jugando por dentro, pero va a estar en una actitud estática de recibir el balón al pie, de hacer mínimos desmarques pero de cara a la galería, o sea que se ve que no son desmarques realmente hechos para poder recibir o para poder mejorar la recepción de un compañero, entonces ese no es Vinicius, es tan simple como eso. Luego Rodrigo también es un jugador, obviamente, que puede actuar como extremo derecho, es decir, que el Madrid pase a jugar con 3 puntas, con únicamente 3 centrocampistas, en el repliegue en banda con Rodrigo ahí formando el 4-4-2. A veces, por momentos circunstanciales del partido, puede ser Vinicius el que acabe formando esa línea de 4 y Rodrigo y Gonzalo los que se queden algo más descolgados. Esto es lo que menos se va a ver, lógicamente, porque el que te tiene que aportar a nivel defensivo de manera continuada más bien es Rodrigo que no Vinicius. Vamos a ver, esto ya os lo digo yo, lógicamente con Mbappé no, porque con Mbappé olvídate. Que Vinicius se quede en punta para que Mbappé pase a la izquierda para defender es como si coges una botella y le pones un tapón que está lleno de agujeros. O sea, es completamente absurdo y contraproducente. Pero sí que con Gonzalo vamos a ver muchas veces que sea Gonzalo el que cierre en izquierda y se quede Vinicius descolgado en ataque. No me extrañaría ver tampoco que, teniendo en cuenta que el compañero del centro del campo sería Camavinga y no Arda Güler, que veamos una doble punta en ataque con Vinicius y Bellingham y al final sea Gonzalo el que cierre en la izquierda, el doble pivote francés en el centro del campo y Rodrigo en la derecha. Eso también lo vamos a ver. No sé si de manera más continuada, porque lo de dejar a Bellingham ser delantero y no centrocampista en este caso, creo que sería un poco demasiado descarado y ni mucho menos es lo que le haría falta al equipo, pero en momentos dados en los que Bellingham se puede descolgar mucho, luego en el repliegue cueste hacer esa vuelta para atrás, pues perfectamente veo a Gonzalo cerrando en esa posición de Bellingham en la izquierda, pero perfectamente. Creo que la baja de Mbappé la tenemos que tomar como ventaja ya no porque sea Mbappé, sino porque cuando un equipo se está enfrentando a un partido importante y sabe que no está su estrella, y que normalmente la estrella es la que lleva el peso goleador del equipo, el resto siempre tienen que dar algo más, pero no como teoría nuestra de aficionado, sino ellos mismos lo saben, ellos mismos son grandes jugadores y dicen... Están constantemente toda la semana hablando en todas las previas de uy, ¿qué va a pasar sin este jugador? Tal, no sé qué, no sé cuántos. Yo quiero demostrar también que soy bueno, yo quiero demostrar también que tengo nivel, que no solo estoy ganando partidos o ganando títulos porque tengo a este a mi lado, los estoy ganando porque yo también soy muy bueno y aporto al colectivo, y si en un momento dado este jugador no marca goles, estoy aquí yo para hacerlo, pues lógicamente tenemos que esperar ese paso adelante que, por ejemplo, Rodrigo sí está dando, Gonzalo el otro día dio, Vinicius da por momentos, pero no me vale ese por momentos porque por momentos te vale contra el Betis en el Bernabéu. En definitiva, que hay que competir, hay que entender que por mucho que tengas la baja de Mbappé, el equipo es perfectamente competitivo a la hora de poder pensar que puedas ganar al Atlético de Madrid y al Barcelona o al Atlético Club de Bilbao. Puedes perfectamente ganarlos. Recordad la final de Copa en la que no estaba Cristiano Ronaldo y el Real Madrid la jugó y la ganó. Porque eso digo, cuando falta la estrella del equipo, el resto de los jugadores tienen que entender, tienen que tomar esa responsabilidad, saber que va a depender de ellos, de que además, desde el punto de vista egoísta de su parte, de vender su relato, de vender su forma de jugar, de vender el nivel que ellos tienen que dar ese punto de más. Y ahora mismo estás en un escaparate, no es la Champions League, pero sí que te estás jugando un título contra el Atlético de Madrid, presumiblemente va a ser una final contra el FC Barcelona, así que es un clásico, quieras o no, se va a ver en todo el mundo. Hay jugadores que tienen que tener ese punto reivindicativo. Vinicius, por cómo está, lleva ni se sabe la de tiempo sin marcar gol, sin marcar diferencias en un partido importante. Vamos, absolutamente, es que ya ni me acuerdo, o sea, sinceramente, con total honestidad y dolor digo esto. Está Rodrigo, por supuesto, que se tiene que seguir ganando el puesto en el Real Madrid, que a medida que se vayan recuperando ciertos jugadores va a estar cada vez más caro, porque Franco es un jugador muy del agrado de Xabi Alonso, porque Arda Güler ahora mismo está un poco más bajo, pero como empieza a subir vuelve a tener problemas Rodrigo, porque lógicamente ahora está lesionado Mbappé, pero como Gonzalo empieza a espabilar de la manera que lo está haciendo, quizá perfectamente pueda compatibilizar, de hecho pueden compatibilizar perfectamente. Si Vinicius empieza a subir el nivel, lo que hemos dicho de que si vuelve Carvajal o Trent, que Valverde pasa al centro del campo, que Camavinga no empieza a lesionarse, en fin, una serie de cosas que sí, que son muchos easies, pero es cierto que son easies que se pueden dar. Y Rodrigo, no lo olvidemos, está a meses de poder jugar ese mundial y de poder ganarse
un puesto en ese mundial, que también lo tiene realmente difícil. Quizá el máximo valedor para que Rodrigo pueda tener un peso importante en Brasil en este mundial sea precisamente que el seleccionador es Ancelotti. Pero tienes en la derecha a Estevao, tienes en la izquierda a Vinicius y a Rafinha. Obviamente no puedes jugar con Vinicius y Rafinha en la izquierda, así que uno de los dos va a pasar a la media punta. Veremos, porque eso habría que ver cómo llega Neymar. Luego tienes al punta, o sea, igual Rodrigo se está quedando sin hueco en Brasil y tiene en estos meses que hacerse ese hueco. Si demuestra, como está demostrando, que desde la derecha también es capaz de sumar al colectivo, pues quizás sí le pueda disputar ese puesto a Estevao. En fin, hay una serie de situaciones que te indican que los jugadores tienen que dar un paso adelante, especialmente ahora sin Mbappé jugándote un título. El 11 creo que está bastante claro, los ajustes que se pueden dar en el mismo creo que también lo están. Veremos si Carvajal llega para disputar algunos minutos y eso hace que Fede Valverde pase a desempeñar otra posición y otra función dentro del esquema de Xabi Alonso. Es evidente que el cambio de Mbappé por Gonzalo te aporta una serie de cosas y luego te impide otras distintas, más específicamente en un posible partido contra el Barça, pero bueno, a eso ya llegaremos en su momento. Si es que llegamos, claro. Contra el Atlético de Madrid, esa presencia de Gonzalo en lugar de Mbappé creo que no debería ser ni mucho menos negativa para el equipo. Creo que le podría otorgar una ventaja competitiva desde el punto de vista del juego aéreo Gonzalo, que es algo que necesitas precisamente contra el Atlético de Madrid. No quiero decir que vaya a defender los centros laterales, obviamente, pero sí que es un jugador, pues oye, que te puede aportar defendiendo ese primer palo en jugadas a balón parado y luego en jugadas de estrategia a favor, por mucho que el Atlético de Madrid parezca un equipo sólido, no lo es, ni mucho menos. Entonces tienes a Tchouaméni, tienes a Rüdiger, tienes a Asensio, que oye, viene de marcar un gol y eso quieras o no, le puede dar un punto de confianza o un inicio de dinámica que le pueda llevar a que el siguiente cabezazo, en lugar de irse arriba, como se le suelen ir casi todos, o desviado, lo vuelva a meter entre palos. Eso nunca se sabe. Y con la presencia de Gonzalo, pues ya tienes a un jugador más en ese poderío aéreo, tanto ofensiva como defensivamente, que le puede aportar bien al equipo. Además es un jugador, obviamente, que en presión, en repliegue, en complicar la vida a los centrocampistas, complicar la vida a los centrales, en generar segundas jugadas, en generar mediante sus movimientos y su presencia un posible despiste de marcas para que lo pueda aprovechar una diagonal profunda de Vinicius. La posibilidad que te va a dar Gonzalo de poder cerrar en izquierda cuando Bellingham en algún momento pueda quedar como delantero o que Vinicius quede más descolgado como delantero y Gonzalo te cierre en la banda izquierda. Es decir, la presencia de Gonzalo por Mbappé sí que te aporta una serie de ventajas que contra el Atlético de Madrid creo que se van a ver más ventajas que desventajas. Y eso sí, contra el Barça, que ya digo, espero que lleguemos a ese partido, creo sí hay una desventaja clara respecto a la posibilidad de que juegue Mbappé o Gonzalo, que espero tocar en su momento, aunque siendo una desventaja también puede generar una ventaja oculta, podríamos llamar. Pero esa ya es cuestión de otro vídeo. En fin, vamos a competir sin ningún tipo de complejo, a ver qué tal sale. Es evidente que el precedente contra el Atlético de Madrid no ha sido ni mucho menos positivo, pero estamos en un mes diferente, dinámicas diferentes, no estás jugando en el Wanda, te estás jugando un título, en fin, ha habido una serie de cambios, unos positivos, otros negativos, bueno, pero tienes que competir, ya digo, sin ningún tipo de complejo, puedes perfectamente ser capaz de ganar al Atlético de Madrid sin Mbappé. Si mañana sale que, oye, que Vinicius ha tenido un problema y tienes que competir con Franco en la derecha y Rodrigo en la izquierda, creo que sigues teniendo equipo para poder competir. Si se te cae Bellingham y tienes que jugar con Ceballos, tienes que tener equipo para seguir compitiendo. Competir es estar en la pomada del partido. Luego, si el resultado, pues oye, te acaban marcando un gol más que tú, porque tú no tienes esa capacidad para dañar, porque precisamente has ido perdiendo jugadores críticos en esa capacidad para sumar en el marcador, pues oye, pues es lo que hay, esto es fútbol. Pero competir significa estar en el partido. Si te meten 6 no es competir. Y a ti no te pueden meter 6 porque te falten Vinicius, Bellingham y Mbappé. No. Dejarás de meter 2, dejarás de meter 3, dejarás de meter 4, muy bien, pero no te pueden meter 6, 5 o 4 porque falte un delantero o no falte un delantero, o porque falten 2 delanteros o porque falten 3 delanteros. No, competir es portería cero o estar cerca de la portería cero, competir es no pegarse tiros en el pie, que ahora mismo estamos siendo muy dados a hacer eso, ser consciente de tus carencias con y sin balón con esta inclusión de Gonzalo por Mbappé, en teoría debe ser mejor equipo que lo que eras con el francés. Hay que mantenerse en el partido, serios, concentrados, y a partir de ahí, pues oye, ver si tienes la suerte de que ellos no estén muy acertados o lo esté, por ejemplo, Courtois,
y de que tú puedas tener ese punto de acierto, por mucho que no tengas a tu jugador acaparador del gol, pues oye, pues puedes tener un Rodrigo, un Bellingham, mismamente un Vinicius, no sería un mal momento para que abriese su cuota goleadora desde hace ni se sabe. Un Güler entrando en la segunda parte, que sí que tiene esa relación directa con el gol o indirecta mediante asistencias o mediante pases absolutamente claves. Un Franco que tiene que ir recuperando poco a poco su hueco. En fin, creo que hay equipo de sobra para competir, que es lo que yo pido. Luego ya dependes de suerte a favor, suerte en contra, fútbol, marcador corto, detalles, todo eso. Todo lo que es este deporte, que ya sabemos perfectamente lo que es. Y nada más, este es el vídeo. Si os ha gustado, dejad un like, dejad en los comentarios qué opináis sobre esta Supercopa y en concreto sobre ya el primer partido que se nos avecina contra el Atlético de Madrid. Si os ha gustado este o algún otro contenido que hayáis visto y no os habéis suscrito todavía, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo.